sobre prepararnos para poder ser personas de éxito, sobre prepararnos para salir adelante en los negocios, tener empresas y también tener profesiones exitosas. Pero muy poco se habla sobre cuidar nuestra salud. Aprender a escuchar nuestro cuerpo es el principal síntoma de que podríamos tener un respeto hacia nosotros mismos. Esta habilidad, además de ser poderosa, garantizará que tengas una mejor vida, una mejor salud mental y también física. Por eso, el día de hoy me congratulo de presentarles a un gran cirujano. Esta persona ha tenido grandes estudios para poder salvar muchísimas vidas. Arturo, cuéntanos más sobre ti. Gracias, gracias. Como bien lo dijiste hace rato, mi profesión es médico. Yo me gradué en la Universidad Autónoma de Guadalajara ya hace unos años. Estudié cirugía general en el G.A. González en México, lo que era el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. Después hice otra especialidad, hice endoscopía y además hice, en aquel entonces, la cirugía laparoscópica era un estudio extra, apenas empezaba. Okay. Entonces, pues también le dediqué otro año a prepararme en ese sentido y ahora hago cirugía gastrointestinal más que nada. También hago cirugía de cuello, tiroides, pero principalmente cirugía digestiva. Ok, qué interesante. Además de todo esto, nos encantaría escuchar por qué decides estudiar medicina. Bueno, pues es que es una profesión maravillosa. Es una puerta que abres y te lleva a lo que es el reino de la fisiología, de la anatomía, del cuerpo humano, en todos sus sistemas y aparatos, ¿no? Es interesantísimo. Uno te maravillas, es una ventana a lo divino, ¿no? Padrísimo, me encantó eso. Y además es una profesión que implica mucho la relación personal. Okay. Es muy importante la relación que tengas con la persona que es tu paciente y ponerte en su vida, tratar de entender cómo vive, a qué le teme quizás, qué le interesaría saber, de qué trabaja, todo para hacer que el tratamiento que le diseñes le quede justo a la medida, porque no todos estamos en la misma situación. Claro, cada cuerpo es un mundo Sí, definitivamente. sí, cada persona es distinta. ¿Hay algo que te haya marcado en tu transcurso de estudio para seguir ayudando a las personas? Pues siempre hay alguien que nos inspira y siempre inspiramos a alguien. Eso nos da una responsabilidad muy grande porque tenemos que ser inspiradores de mejores personas, ¿no? Y en mi caso, bueno, mis padres, los dos son médicos. Mi papá es otorrino, mi mamá es médico general. Y además tuve un muy buen amigo que ya falleció. Él era cirujano. Y cuando yo estaba haciendo el internado me tocó mucho trabajar con él. Yo como interno aprendiendo. Y fue cuando dije yo voy a ser cirujano. Okay. Sí, sí, sí. Y es una especialidad muy bonita porque es muy gratificante. El paciente llega con mucho dolor, con mucha molestia, lo operas, resuelves y a los pocos días ya está bien la mayoría de las veces, ¿verdad? Cuando hay cosas obviamente que no podemos resolver como seres humanos por más que queramos, pero usualmente llega a todo feliz término. Excelente. El día de hoy estaremos tratando el tema de la enfermedad de la vesícula, así que si usted está padeciendo algunos de estos síntomas, preste mucha atención a las siguientes recomendaciones. Me encantaría escuchar entonces, Arturo Valenzuela, ¿cuáles son los principales síntomas para detectar que padecemos alguna enfermedad con el tema de la vesícula? Bueno, María, como dijiste al principio, hay que escuchar al cuerpo y muchas de las veces los síntomas de la vesícula, lo que es el cuadro clásico, es una molestia, un dolor a nivel de la parte alta del abdomen y del lado derecho abajo de la costilla. Okay. Es un dolor que usualmente aparece al momento de empezar a comer, unos 20 minutos quizás después de comer. Empieza un dolor, una molestia del lado derecho, por abajo de la costilla, repito,
y en ocasiones se va para la espalda. La gente a veces piensa que es del riñón. Se va inclusive para el hombro del mismo lado, el lado derecho. Eso es lo que llamamos un cólico biliar. Y a veces ese cólico biliar, ese dolor que da, genera náuseas y vómito inclusive. Okay. Eso principalmente ocurre, ese dolor se despierta con alimentos que son grasos, con el aguacate, con huevo o con lácteos, leche, crema, yogur, todo eso. Sin embargo, ya cuando está avanzada la enfermedad, con lo que comas te duele. Ok, esos son los principales síntomas entonces. Sí, Pero ¿hay algún síntoma como que antes de eso que nosotros podamos detectar? Porque tengo entendido que se suele confundir a veces con la gastritis. sí, ¿Cómo lo sí, diferenciamos? ciertamente. El que es típico es el dolor. El dolor es una alarma que tenemos en nuestro cuerpo y hay que escucharlo, lo que decía, saber escuchar el cuerpo, ¿no? Ujú. Es un ángel que tenemos y que nos dice, tienes que poner atención en esta parte, algo está mal y tienes que resolver, porque si no, pues esto progresa. El dolor es para escucharlo. Y cuando en ocasiones la vesícula no genera dolor cuando está enferma, sino genera otros síntomas un poco más vagos, como que el paciente se siente distendido, incómodo después de comer. En ocasiones se asocia un poquito con ardor retroesternal atrás del pecho aquí, lo que le llaman agruras. Ok. Esas agruras a veces son provocadas por un problema de vesícula y no tanto por un reflujo provocado por el estómago, la unión del estómago con el esófago. Entonces son síntomas un poquito más vagos, pero si uno acude con una persona, en mi caso, por ejemplo, un especialista en la materia del aparato digestivo, pues estamos acostumbrados a ser muy suspicaces de los síntomas del paciente y buscaremos la forma de descartar que no tenga piedras en la vesícula, porque es muy común, Mayra, que el paciente llegue contigo a consulta después de meses o inclusive años de estar tratado por gastritis Ok. eh, o por molestias que dicen, no, pues me estuvieron dando que para el colitis y no se me quita. Inclusive el paciente llega a consulta y te dice, "Ay, vengo porque tengo colitis y no se me quita". Ya que le preguntas, pues los síntomas te hacen sospechar que pudiera ser la vesícula. Le pides un ultrasonido Ya. y ahí es donde encuentras. ¿Y qué onda con los corajes? ¿Es realidad esto que la vesícula Es da la por hacer enfermedad, coraje. vaya, por hacer corajes? No, no, me hubiera salido ahorita, que había tenido piernas también. No, no, no. No salen por hacer corajes. Las piedras se van generando porque el hígado, de alguna manera, produce una bilis un poquito más espesa. Ok. Y es cuando empieza a formar arenitas que se juntan en la vesícula, se ruedan y van formando una caniquita que se hace más grande. Y a veces la piedra es del tamaño de un hueso de aguacate, está grandísima. Enorme. Sí. La bilis está formada por 3 componentes principalmente: lecitina, pigmentos biliares, estos son cuando la sangre muere, sueltas la hemoglobina, etcétera, y eso también forma parte del compuesto de la bilis, y colesterol. Esas 3 en equilibrio hacen una bilis muy delgadita que fluye y no hace piedras. Pero cuando hay una ruptura en ese equilibrio de esos 3 componentes, se hacen arenitas y se ruedan. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo se rompe el equilibrio? A veces por herencia, que ya la bilis no se produce muy bien. Puede ser por hormonas, en caso de las mujeres, las hormonas femeninas producen más casos de colecistitis. Ok. Las mujeres, por ejemplo, que reciben tratamientos para tener hijos, que están batallando para concebir y reciben hormonas para eso, pueden producir piedras. Una persona que sube mucho de peso o baja mucho de peso también puede producir piedras. Ok. Rompe el equilibrio y produce piedras. Ya. Entonces los corajes nada tienen que ver. No, lo que sí pasa, y por eso A ver. la gente dice, ay, pues hice un coraje y me salió una piedra. No, ya tenía la piedra Ok. y cada vez que haces un coraje la vesícula se contrae como si comieras grasas. Y cuando se contrae trata de expulsar la bilis, pero si hay una piedra se va a atorar y le va a doler. Ok. O sea, si haces un coraje vas a provocar un cólico biliar si tienes piedras. Y entonces la gente se da cuenta que tiene una piedra
hice un coraje y me dolió, va con el doctor, le hace un ultrasonido y dice, efectivamente tiene una piedra, me salió por el coraje. No, ya la tenía y por el coraje se dio cuenta porque se atoró la piedra en la vesícula. Ok, entonces no es por los corajes. No, es al revés. definitivamente. Es más bien un efecto que una causa. Ok, muy bien. Bueno, también podría ser una señal de alerta para escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ¿cuál es la función de la vesícula? La vesícula es un globito tal cual, un globito con una sola boca, un globo. Ok, Y está conectado a un conducto que va del hígado al intestino delgado. ok. Y cuando está cerrada la puerta de salida de la bilis, toda la bilis se junta en el globito, se infla. Y cuando comes grasa, aguacate, huevo, lácteos o haces un coraje, la vesícula se contrae y expulsa la bilis. En el caso de que la contracción haya sido producida por alimentos, bueno, pues esa bilis va a mezclarse con los alimentos y va a hacer que se puedan digerir mejor las grasas. Ya, entonces para digerir las grasas. Sí, para asimilarlas. Ok. Ajá. Para que la pueda absorber el intestino y las podamos aprovechar. O sea, una cosa tan pequeña se encarga de regular todo eso que acabas de mencionar. Pues esa vesícula se encarga de expulsar la cantidad de bilis necesaria para ayudar a digerir las grasas. Muy bien. Cuando ya detectamos esta enfermedad, se entiende que hay muchos remedios, pero bueno, los remedios Caseros. podrían ser los caseros. Sí. ¿Los recomiendas? No, definitivamente no. Y por más que uno insiste, la gente de repente va y se va con la vecina y le da una hierba de no sé qué, y mira, es la dieta de la luna, y con la luna llena te tomas no sé qué tantas cosas, y están tomándose cantidad de cosas para disolver las piedras. Eso no va a suceder. No sucede. Es No va a un mito. suceder. Pero la gente se la llega a creer, inclusive les venden gotitas para disolver piedras y se las toman y la gente se lo lleva a creer porque el dolor de la vesícula te da unos días y luego te deja en paz, a veces unas semanas, a veces meses, a veces años, y te puede volver a dar cualquiera de esas. Entonces la gente oportunista te vende unas gotitas de lo que sea, y si se las toma y da la casualidad de que ese paciente se le quite el dolor espontáneamente los 3 días que lo duró el cólico, dice, ya no tengo piedras. Y Hasta me las Navidad. quitaron las gotitas que me costaron baratísimas, 500 pesos, pues ya me ahorré la cirugía Ok. y me las disolvió. No, ahí están las piedras, lo que pasa es que en ese momento no está inflamada la vesícula. Le vuelve a dar el dolor, pues vuelve a ir con el de las gotitas, porque no se va a operar, va a ir con el de las gotitas. Y ya cuando se ponen súper mal y se complican, inclusive las complicaciones pueden ser muy serias, te pueden mandar a terapia intensiva, te pueden morir de eso, sobre todo si eres diabético, no puedes jugar con eso. Entonces ya van con un médico y lo buscan de urgencia y las cosas se pueden poner muy mal. Sí, no recomiendo los remedios caseros. Siempre está la vecina que conoce uno. Siempre. Que no siempre, falla, dice. que no falla. Hemos escuchado muchísimos casos en los que las piedras o los litos, ¿cómo? Sí. Llegan Lito a y piedra es salirse igual. de la vesícula y esto complica todavía Sí. más la situación. ¿Cómo Sí. es este procedimiento de la complicación? Bueno, la bilis recorre un camino del hígado al intestino, como lo dijimos hace rato. Y la vesícula está pegada a ese conducto. Ok. Cuando se expulsa una piedra, cae en el conducto que llevaría la bilis al intestino, pero usualmente tapa el final de ese conducto y cuando lo tapa, entonces la bilis no puede salir y se pone un amarillo de los ojos como si trajera hepatitis, la orina se pone oscura como refresco de manzana concentrado. Ok. Uh-huh. El excremento se pone pálido y eso de estar amarillo se llama ictericia. Ictericia es que estás amarillo. Y eso ya es algo muy delicado porque entonces ya no la cirugía va a ser quitar la vesícula con las piedras. Va a ser 2 procedimientos para poder tener que intervenir el conducto principal y sacar la piedra que se está atorando. Ya se empiezan a complicar las cosas. Y como la bilis no corre, no fluye
Es como el agua estancada se pudre. Lo mismo, una bilis atorada por una piedra, lo que va a pasar es que las bacterias van a poder reproducirse muy rápidamente y pues se puede infectar toda la vía biliar y el hígado. Es una cosa que se llama colangitis y esa enfermedad te puede matar en menos de 2 días. Ok. Ya cuando se complica esa manera, en menos de 2 días te pueden matar en ocasiones. Qué complicado es entonces, porque aparte de todos estos remedios caseros con especias, con plantitas medicinales, también existe las personas que en lugar de tratarse prefieren, no sé, a tratarlo con opioides para los dolores o desinflamatorios. También utilizar este tipo de medicamentos puede ser perjudicial para la salud. Pues sí, porque estás tratando el síntoma nada más. Estás No lo tratando el síntoma estás. y no estás tratando el origen. Es como si estuvieras en un barco y se está metiendo el agua por un hoyo y te pones a sacar el agua con un vasito. Pues tienes que tapar el hoyo porque se va a seguir metiendo el agua, ¿no? Y ya después, pues órale, a sacarla como sea. Entonces, lo único que te aliviaría de todos estos síntomas de esta enfermedad de la vesícula es entonces la cirugía. La cirugía sí, Ok. definitivamente. ¿Hay tipos de cirugía o nada más hay una sola? Bueno, vayamos a que hay 2 tipos de cirugía. Cirugía abierta y cirugía laparoscópica. La cirugía abierta, pues la cirugía tradicional, la que se ha hecho durante muchísimos años, hasta los 90, donde empezó a entrar la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica no es, a diferencia de la cirugía abierta, que es una incisión muy grande, digamos tanto así, Ok. de largo, son incisiones pequeñas, 4, a veces hasta 3, depende del paciente. La más grande, pues será del 1,5 centímetros, más o menos. Ok. Y 2 son de ese tamaño y las otras 2 son de la mitad de 1 centímetro. Y a través de esos orificios metemos unas válvulas para poder meter CO2 en el abdomen. Se infla como un globo el abdomen Ok. y entonces a través de esas válvulas metemos una cámara e instrumental y estamos en una pantalla, nosotros viendo a muy corta distancia y con todo detalle la anatomía de la vía biliar. Y ya es como trabajamos con un electrocauterio, unas grapas especiales y sacamos la vesícula con todas las piedras. Ok, es mucho más rápido entonces que una abierta y también podría ser más rápido la recuperación. Sí, sí, sí. Es más rápido la recuperación, es menos dolorosa, estéticamente pues es superior y funcionalmente también, porque pues al abrir, hacer una incisión de este tamaño, pues lastimas músculos, lastimas muchas estructuras de la pared abdominal, más propensión a hacer hernias. Ok. En cambio, la cirugía laparoscópica son orificios muy pequeños que, es más, los cerramos, los grandes, que grandes estoy hablando 2 centímetros si acaso, 1,5 centímetros, los cerramos con un solo punto. Y los chiquitos ni siquiera punto necesitan, se cierra solo. Entonces es muy accesible y estamos hablando con una persona que ha tenido más de 3,000 cirugías Pues por laparoscópicas, ahí, sí. entonces más o De menos vesícula más o menos ese ya, es el pues, número. todo un Pues experto después de aquí. veintitantos años operando. Y pues casi todos los días operamos vesículas. Ok, efectos secundarios de la operación laparoscópica. Efectos secundarios. Bueno, es muy importante también mencionar que hay estudios para saber si una piedra ya se brincó al conducto principal. Ok. Hay unos valores en la sangre que se elevan cuando esta piedra ya está en el conducto principal. Entre ellos la bilirrubina y es lo que te pinta amarillo, ¿verdad? Pero no siempre coincide el laboratorio con el tiempo de la cirugía. Vamos a suponer, te hacen exámenes 3 días antes. Y cuando te están operando ya en ese día se brinca la piedrita, pues no hay manera de saber que se brincó si no hay síntomas. Entonces se retira la vesícula y una piedrita puede quedar en el conducto principal. No hay manera de saberlo en ese momento. ¿Y qué va a pasar? Pues que después de la cirugía el paciente tiene dolor como si trajera todavía la vesícula y se puede poner amarillo. Si eso pasa, si tiene dolor y se pone amarillo, puede ser que una piedra haya quedado al final del conducto
Y entonces esa se quita por medio de endoscopía regularmente. A veces hay que operar de nuevo, pero regularmente con una endoscopía se llega hasta el intestino donde drena la vía biliar y con unos instrumentos se retira la piedrita y ya. Y ahora sí ya está bien. Y cuando no sucede esta complicación, las personas pueden volver a su vida normal, comer. Sí, usualmente lo que es rutinario, una operación de vesícula habitual, el paciente se opera a las 8 de la mañana y al siguiente día está dado de alta, se va a su casa, puede caminar, puede trasladarse en automóvil, puede subir escaleras. Hay personas que dicen, oiga doctor, pues ya puedo cocinar, siempre puede cocinar, no le pasa nada si cocina. No, usar tacones, pues no tiene nada que ver con la cirugía, puede usar tacones. Que se puede acostar de lado también, del lado que quiera se puede acostar, no pasa nada. Me puedo acercar a la lumbre. Ok. Así hay gente que pregunta, pues, Fumar, tomar. No. No, En eso fin, sí, no. no. Ok. Sí. No, Y vamos también. no, eso sí no. No, el solo hecho de fumar tiene muchas implicaciones. Ok, Inclusive en la cicatrización, en muchas cosas. ok. Es un tema que nos podríamos estar aquí un buen rato. Sí. ¿Ejercicio? Ejercicio puede caminar. En la primera semana puede caminar. A la segunda semana ya puede empezar a trotar un poquito. Lo que no se puede hacer es cargar cosas que pesen más de 10 kilos. Ok. Sobre todo en los primeros 2 meses. Digo, es difícil que se hagan hernias en una cirugía laparoscópica, pero sí he llegado yo a ver que se forman. Porque hay gente que se pone a operado mecánicos que no se esperan y se ponen a cargar motores y pues ahí no hay punto que pueda contener una cirugía reciente, ¿verdad? Entonces la actividad física fuerte se espera unos 2 meses y ya puede realizar el ejercicio que sea. Pero a las 3 semanas ya está nadando, ya puede nadar, ya puede ser así ejercicio aeróbico más intenso. Ok. Sobre la comida, ya pueden comer lo que no podían comer antes de la vesícula, ya podemos comer Sí. chiles rellenos, licuados, Sí. todo ese tema. Lo que me preguntan los pacientes es, oiga doctor, bueno, y si me quita la vesícula, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Sí. O sea, pues un órgano que está ahí, lo va a quitar, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando uno retira la vesícula, el conducto que hemos mencionado, que viene del hígado al intestino, se empieza a adaptar, se dilata, se hace como más gordito y le cabe más bilis. Ok. Y tiene músculo y toda la cosa. Y responde exactamente igual que la vesícula. Entonces viene a suplir la función de la vesícula y realmente no hay un impacto negativo importante para la salud. Y que si pueden comer lo que no podían, sí. Pero hay que ir poco a poquito porque como el cuerpo se está adaptando, si uno empieza a comer, sales de ahí a comerte una super pizza, pues lo que puede pasar es que te da diarrea. Se te suelta el estómago, puede ser incómodo, pero no que te vaya a pasar algo mal. Ok, es como poco a poco. Sí, poco a poco para que le des Tiempo. oportunidad al cuerpo de adaptarse y ya. Qué interesante es entonces esto de que este conducto se convierte Sí. prácticamente en una vesícula más pequeña Sí, sí, sí. que termina absorbiendo Sí. este líquido que se llama Bilis. bilis, Bilis, sí. que no es la bilis que hacemos No. por corajes. ¿No? Y ya cuando te operan, pues ya puedes hacer corajes con toda confianza, porque ya no vas a pagar el karma con tu piedra. Sí, fíjense que sí, ¿eh? Hay momentos entonces en los que podríamos decir que la vesícula sí juega un papel muy importante desde un inicio, desde que nacemos hasta que nos la quitan, pero después sí podríamos tener como la misma calidad de vida entonces, o Claro. incluso mejor. Mejor, porque antes te dolía. Ajá. Antes cada vez que te comías unas enchiladas así con mucha crema Que eso, o sí, un vaso de leche, una malteada, unos huevitos estrellados, divorciados, o como los comas, te iba a doler tremendamente. entonces no te resta años de vida el hecho de que te hayan quitado esto. No, al contrario, evita las complicaciones graves de la vesícula, o sea, evita que te pueda dar una pancreatitis, porque una piedra, cuando llega al final del conducto, ese conducto se junta con el del páncreas, entonces puede lastimar al páncreas y te vas a terapia intensiva y no, hombre, no quieres saber lo que es eso.
Una Debe pancreatitis se pone muy fea la cosa. Puede ponerse muy, muy, muy crítico. Claro, podrías perder incluso la vida, ¿no? Sí, o la vesícula inclusive puede reventarse, se pudre la vesícula porque se atora una piedra, se infla porque se hincha, pierde toda su capacidad de recibir sangre y se empieza a morir el tejido adentro. O sea, pues, tiene un pedazo de cadáver ahí. Claro. Porque se le dice que es como la enfermedad silenciosa a la vesícula. Bueno, no, puede ser que sea que haga síntomas muy vagos y que no sea fácil hacer el Se confunden diagnóstico. con otro. No sea fácil, si no tienes la especialidad, es difícil a veces hacer el diagnóstico. Ya. Pues muchísimas gracias No, encantado. por habernos dado esta gran... Es una masterclass de lo que es la vesícula, cómo cuidarla y sobre todo también qué hacer en caso de que estemos sufriendo uno de estos padecimientos. Me gustaría escuchar unas palabras hacia las personas que nos están escuchando, unas palabras de usted, doctor, hacia ellos para que no dejen pasar estos síntomas y dónde lo podemos encontrar. Gracias, gracias. Pues primero que nada, saludar a mis pacientes y agradecerles la confianza que han depositado en mí. A mí me pueden encontrar en Hospital Ángeles, en el consultorio 610, el teléfono 656-227-1962, en horarios de oficina, y pueden hacer una cita con todo gusto. Podemos platicar, no se esperen, a veces espera uno mucho tiempo y cuando te da el dolor y cuando la cosa se pone fea, no encuentras quien te atienda, estás de vacaciones, estás lejos, o es Navidad y no hay cirujanos, no hay anestesiólogos, no hay nada. O sea, es mejor planearlo, decidirse y evitar una complicación grave. Pues ya lo tienen. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estamos completamente seguros que también uno de los principales métodos para amarnos a nosotros mismos es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Espero ya hayan disfrutado este episodio número 4 aquí en su programa de A Contraluz.